En el video pasado aprendimos la estructura interna y parámetros de funcionamiento del expansor de entradas y salidas PSF8574. Pero, ya que conocemos sus características, es hora de implementarlo en un diseño sencillo. Para este caso, vamos a usar un único integrado de la variante P, pero lo usaremos al mismo tiempo para control de entradas y salidas. Vamos a controlar dos relevadores de 12 voltios que consumen 40 mA cada uno, dos diodos LED que consumen 5 mA y también 4 entradas digitales que se conforman por 4 botones simples. Bien, ahora sí, establezcamos todos los valores necesarios para la implementación. Primero, debemos de definir los valores de resistencia pull-up para el bus de comunicación y el pin de interrupción. Definir los valores de pull-up puede depender de una gran cantidad de variables, pero en este caso solo tomaremos en cuenta 3: la frecuencia de operación, la capacidad de corriente por pin del microcontrolador y la capacidad de corriente por pin del integrado. Dado que vamos a realizar comunicación a 100 kHz y la distancia de comunicación del micro al integrado es baja, no lo consideramos como un parámetro relevante. Para el caso de la capacidad de corriente, debe ser un intermedio entre la capacidad del micro y el integrado. El micro establece un límite de pin de 40 mA y el integrado establece un límite de 20 mA por pin. Dado que no tenemos necesidad de alta corriente por la baja distancia, podemos operar un rango de 1 mA a 10 mA. Para este caso vamos a establecer una resistencia pull-up de 1 kΩ, lo que nos da una corriente de zinc de 5 mA. Para el caso del pin de interrupción, en el integrado se establece un límite de 1.6 mA en zinc, por lo que debemos de usar una resistencia mayor a 3 kΩ con un voltaje de alimentación de 5 volts. Ahora vayamos al caso de control de relevadores. Para este caso vamos a usar relevadores de 12 volts a 40 mA. Obviamente no podemos activar estos relevadores usando las salidas del integrado directamente, por lo que necesitamos amplificadores. Para este caso, vamos a usar un integrado muy popular para esta aplicación, el ULN2803A. Este integrado nos provee de todo lo necesario para controlar los relevadores, usando amplificadores Darlington y diodos anti-flyback. Pensaríamos que podemos conectar directamente las salidas del integrado expansor hacia el integrado Darlington, pero esto no es necesariamente cierto o posible. Recordemos que las salidas del expansor son cuasidireccionales, mientras que en zinc tienen una capacidad de 25 mA, en source tienen una capacidad de hasta 400 microamperes. Si revisamos el datasheet del integrado Darlington, vemos que cada pin de entrada necesita desde 800 microamperes hasta 1.35 mA. Vemos entonces que la salida en estado alto del integrado del expansor no va a poder activar el integrado Darlington. Esto se soluciona de manera muy sencilla, implementando resistencias pull-up. Para este caso vamos a usar resistencias pull-up de 1 kΩ para tener una capacidad de source de 5 mA. Por último tenemos el caso de las entradas. Para este caso vamos a usar botones que van a alojarse dentro del mismo protoboard y funcionando a 5 volts. Para este caso solo debemos de recordar implementar la resistencia de pull down de 10 kΩ para polarizar los pines de entrada. Dado que los botones están alojados en un mismo protoboard, las consideraciones de ESD no son importantes porque el mismo integrado tiene un rating de ESD a modelo humano. Si usáramos cables y alojamiento de botones separados, sí nos tendría que preocupar este aspecto y tendríamos que usar protección ESD, de preferencia bidireccional. Tenemos entonces el siguiente diagrama resultante, con todas las implementaciones necesarias. Lo que toca ahora es establecer las condiciones de software y en específico el método de comunicación. Primero debemos definir las direcciones del integrado expansor. Dado que los 3 puertos de dirección marcados como A están en alto, tenemos una dirección de 7 bits de 27 en hexadecimal. Cuando realizamos escritura es 4E hexadecimal y cuando realizamos lectura es 4F hexadecimal. Para el caso de funcionamiento del circuito tendremos las siguientes condiciones de operación. El botón 1 va a activar el relay 1. El botón 2 va a activar el relay 2. El botón 3 va a activar un timer de control para el LED 1, haciendo que oscile una frecuencia de 1 Hz, teniendo el mismo botón la capacidad de activar y desactivar el LED.
Para el caso del botón 4 tendrá la capacidad de controlar LED 2, pero a una frecuencia de 5 Hz. Para el caso de las instrucciones de salida, solo habrá envío de instrucciones cuando existe un cambio de estado, es decir, cuando se active o desactive un relay o cuando se tenga una rutina de flasheo de LEDs. Para el caso de instrucciones de entrada, solo será la recepción de datos y envío de address cuando exista un evento generado por el pin de interrupción, es decir, cuando se mande estado bajo por el cambio de estado de alguna entrada. Vayamos al osciloscopio entonces a ver nuestro código en funcionamiento. Aprovecha la promoción especial. Los 5 libros más las 2 revistas por solo $18. Solo disponible en nuestra página web prismasemnetwork.com. Link en la descripción. Bien, aquí tenemos el circuito en funcionamiento. Tenemos los 4 botones, el 1 activa el relay 1, el 2 el relay 2. El botón 3 activa la secuencia de LED 1 y el botón 2 activa la secuencia de LED 2. Podemos ver que podemos interactuar con estos botones al mismo tiempo sin ningún problema y cumple con lo especificado por las condiciones de operación. Es un código muy sencillo, pero una manera muy práctica de mostrar cómo un mismo expansor puede funcionar tanto como lector de entradas como controlador de salidas. Bien, ahora tenemos ya el análisis del osciloscopio. La señal amarilla es datos, la morada reloj y la azul es la interrupción. Podemos ver que cuando tocamos una entrada tenemos la condición de operación de interrupción, que es caer a estado bajo, y en ese momento se lee por el micro y ya manda la instrucción de lectura, porque ya sabe que hubo un cambio de evento en las entradas. Tenemos el estado bajo y luego ya tenemos el reloj y los datos. Tenemos la instrucción de 27 en hexadecimal y luego ya en lectura para obtener el cambio de evento en las entradas. Es algo relativamente sencillo y que vamos a ver que este evento de interrupción solo ocurre cuando presionamos. Si no presionamos ningún botón, no existe o no existiría un request de lectura. Pero ya cuando presionamos el botón para una rutina que involucra solo escritura, como es el caso del oscilador, que es frecuente, podemos ver que solo tenemos el envío de escritura, pero no existe un evento de interrupción, porque la interrupción solo se activa cuando existe un cambio de evento o de estado, que sería en un falling edge, un rising edge, en las entradas del expansor. Una metodología de funcionamiento muy sencilla. Bien, aquí tenemos un screenshot de la señal de lectura. Recuerden que la señal azul es la interrupción, la morada es clock y la amarilla es datos. Podemos ver que estando en estado bajo, que es cuando se genera la interrupción, el micro manda la instrucción de lectura y el pin sube a estado alto. Esto es porque la interrupción se detiene dentro del expansor cuando el micro responde con una instrucción de lectura o escritura. Es por esto que sube. Podemos ver que manda primero la instrucción de 27 hexadecimal en escritura, que es la instrucción inicial, por así decirlo, y luego la manda en forma de lectura para ahora sí obtener los datos leídos del puerto de el expansor. Tenemos en esta nueva captura el mismo evento pero con un byte extra. Tenemos primero durante la interrupción el byte general de dirección de 27 y luego tenemos el byte de lectura que nos indica el estado del puerto de entradas.
Ya para este caso tenemos la lectura general de los botones y también ya tenemos la interrupción en estado alto, entonces ya no está registrándose. Y también tenemos el byte de escritura, que sería el evento a registrar en las salidas, sea en los LEDs o sea en los relevadores. En este caso es para el caso de los relevadores y estamos escribiendo un 1 en el puerto número 6 del expansor. Bien, por último tenemos la captura de la señal ante la rutina del oscilador del LED número 2, que corresponde al pin número 6 del puerto de entradas y salidas del expansor. Podemos ver que el pin de interrupción está en estado alto. Al haber únicamente escritura, no hay cambio de evento, por ende no hay una interrupción generada. Tenemos la señal de reloj, tenemos la señal de datos, y la señal de datos corresponde al address, que es de 27 hexadecimal, y posteriormente los datos, que es de 30 en hexadecimal, que corresponde al byte donde únicamente el pin 5 de las entradas y salidas se activa. Y esto es todo lo que tenemos que analizar para el caso de las señales de comunicación. Bien, ya para terminar podemos ahora sí concluir con la mini saga de este integrado expansor de entradas y salidas, o por lo menos en su análisis de aplicación específico. Este es un integrado que es demasiado útil, barato y del cual suele haber un stock muy grande en todos los distribuidores de renombre. Por este motivo lo uso mucho en mis diseños de electrónica digital. Aparte de tener otras presentaciones de mayor velocidad o de mayor cantidad de entradas y salidas que tal vez lleguemos a ver en el canal en futuros videos. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.